Hermanos, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para estar nuevamente reunidos, disfrutando de este tiempo de comunión y dando gracias al Señor por las maravillas que Él hace en nuestras vidas, por el cuidado de sus hijos, por el amor que Él tiene por su iglesia, por el interés que Él manifiesta hacia nosotros. Y esta tarde, mis amados hermanos, quisiera invitarlos a que leyéramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y los invito a leer del versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Los invito a orar, mis amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por este tiempo tan especial que usted nos da para, como pueblo suyo, Señor, estar reunidos, Señor, en torno a su palabra, conocer, Señor, su voluntad, Señor, aprender, Señor, de lo que es usted, Señor, sabiendo, Señor amado, que usted es un Dios bueno, que nos cuida y que nos protege. Gracias, Señor, porque nos permite esta tarde, Señor, leer su palabra y aprender de ella. Le pedimos, Padre bueno, para que usted nos bendiga, nos cuide, nos proteja, Señor, en todo momento, Señor. Señor bueno, Señor amado, le pedimos, Señor amado, para que dirija cada palabra, Señor, cada expresión que se vaya a dar, cada entendimiento, Señor, que nosotros vayamos a tener, Señor amado, de su palabra. Señor, cuida mis labios, cuida mi mente, cuida mi pensamiento, Señor, limpia mi alma, Señor, porque es tu palabra, Señor, es la que será entregada a su pueblo, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor amado, porque nos permite recibir este alimento, tal como lo hizo usted con sus discípulos, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, esta tarde hemos leído un hermoso pasaje. Lo hemos, la verdad, las cosas, bueno, toda la Biblia es hermosa, pero este pasaje nos habla de una aparición muy especial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice, hemos visto que en 1 Corintios, en el capítulo 15, nos revela que 15:5, que el Señor se apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció más de 500 hermanos a la vez
los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo relata hace una breve síntesis de las apariciones del Señor resucitado. Lo mismo ocurre con Juan en estas líneas que hemos leído. El Evangelio de Juan nos dice que el Señor se manifestó por tercera vez a los discípulos. La primera vez que es relatada es cuando, haciendo omisión a la resurrección, cuando se aparece María Magdalena, sino que directamente a los discípulos, en el capítulo 20-19, hace la primera mención cuando estaban reunidos, dice que reunidos por miedo de los judíos, se apareció el Señor. La segunda vez, cuando se presentó ante los discípulos y a Tomás, llamado Dídimo, que también que estaba otra vez, estaban 8 días después, apareció de la primera aparición, y ahí le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta es la tercera vez que el Señor se presenta a sus discípulos. ¿En qué contexto se realiza? Estaban los discípulos junto al mar de Tiberias. Recordemos que eran pescadores. Habían vuelto a sus actividades normales, si pudiéramos resumirlo. Es notable señalar que la vida, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a un ser amado, estamos como en pausa. No sé si bueno, yo creo que todos hemos experimentado esa situación de dolor y de pérdida de un ser querido. Pero como estamos en un tiempo de pausa, que poco a poco el camino se debe volver a andar, el camino que se ha recorrido se debe comenzar nuevamente. El dolor va quedando atrás, la cicatriz, la herida va siendo cerrada y va formándose esa cicatriz que va protegiendo del dolor. Es así como nosotros vivimos el duelo, es así como nosotros vamos viviendo y volvemos a nuestras actividades diarias. Día a día vamos viendo cómo nuestra vida va avanzando, dejando atrás ese momento de tristeza y llevando, por cierto, en nuestro corazón a los seres que amamos. Así, mis amados hermanos, entendemos este pasaje cuando el Señor Jesús se aparece a sus discípulos por tercera vez. Dice que se encontraba Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Dídimo significa gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Es decir, eran 7 discípulos que se encontraban. Ya no eran los apóstoles solamente, sino que eran discípulos que estaban reunidos. Y Simón Pedro les dijo, estando ellos 7 reunidos: voy a pescar. Volviendo a sus actividades normales, cotidianas, de pescador, ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Es decir, el relato comienza en la noche de la oscuridad de los discípulos. Ellos en la noche toman la decisión de ir a pescar. Normalmente los peces abundan cuando uno pesca de noche. Por lo tanto, es en ese sentido que ellos cumplieron lo que era normal para ellos. Pero el Señor aquí nos muestra también que en la noche, que en la oscuridad de sus vidas, ellos también tomaron la decisión de volver a sus actividades. Nos relata la palabra en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, cuando va deslumbrando, despuntando el sol en la mañana, cuando va aclarando poco a poco, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En la mañana, tal como en la noche, se producen sombras y es difícil poder hacer los distingos claros entre lo que vemos, las formas o las personas que están cercas o lejanas. Ellos no lo reconocían, no sabían quién era. Y les dijo el Señor, y les gritó seguramente en la distancia: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no.
no estaban al lado conversando como nosotros nos sentimos en este momento, sino que tiene que haber sido un grito: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y ellos le dijeron no. Tiene que haber sido así, me imagino yo, ese diálogo, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto? Y el Señor les grita: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, dando consejos de pesca a los pescadores. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahí nos relata la palabra que fueron cerca de 153 peces los que sacaron a red, nos dirá el versículo 11. Y la distancia en que se encontraban, el versículo 8 dice que la distancia de tierra era poca, como 200 codos. 200 codos, mis amados hermanos, son cerca de 100 metros. Unos metros más, otros metros, porque un codo mide o algunos codos, yo estoy leyendo, hay distintos codos, pero el codo de esta parte, así que no, un codo mide entre 50 centímetros, 49 centímetros, 52 centímetros. Entonces, para formarnos una idea, no exacta por cierto, pero saber que eran como 100 metros. Por lo tanto, 100 metros amerita pegar un grito para poder llamar la atención. Y ahí vemos como el Señor, por eso les decía, tiene que haberle gritado: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Así como llamando la atención. Y ellos le gritaron: no, no tenemos nada. Y el Señor ahí les dice: echad la red, echad la red. Hay un grito ahí, de la barca, a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ahí volvemos nuevamente a nuestro relato, que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, ahí viene el versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. No sé si ustedes recuerdan la historia, en paréntesis, Cristóbal Colón, Rodrigo de Triana. ¿Se acuerdan quién fue Rodrigo de Triana? Rodrigo de Triana forma parte de nuestra cultura común. Fue el que vio y avistó tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó Colón a América por primera vez, pensando que iba a las Indias? Gritó: tierra, tierra. Y ahí es exactamente lo mismo. Juan no dice que él pudo, quizás ya cerca, ya a la distancia, la bruma de la mañana se había despejado, porque pensemos que estaban en el mar. Dijo: es el Señor. Fue el primero en identificarlo. Cierre paréntesis. Tiene que haber sido grande la emoción de Juan, porque dice aquel discípulo que Jesús amaba, y le dice a Pedro: es el Señor, es el Señor. Y hay énfasis nuevamente en las palabras. Este es un diálogo muy enriquecedor. Hay palabras a la distancia. Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Echen la red a la derecha y sacaréis. No, no tenemos que comer. Y el otro: es el Señor, gritando por los signos de exclamación. Hermanos amados, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, es decir, se la puso, porque se había despojado de ello. Estaba desnudo. Y es normal que pueda ocurrir en labores de pesca, sobre todo en lugares cálidos, templados, donde los hombres están trabajando el torso desnudo. Se puso su ropa, se ceñó sus túnicas y se echó al mar. No sabemos si era profundo o no profundo. El hecho es que eran estos 100 metros que los tiene que haber nadado, los tiene que haber caminado. Era un hombre pescador, experimentado de toda la vida en la pesca, cercano al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Fue sorprendente para ellos ver, me imagino, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y recuerdan ustedes, antes le ha preguntado al Señor en el versículo 5 si tenían algo que comer, y ellos les dijeron que no. Muchos piensan que el Señor tenía hambre en ese momento, y no es así, es todo el contrario. El Señor se preocupaba de sus discípulos, como un buen padre, como una buena mamá. Cuando los hijos se levantan, o cuando a mi señora le gusta que yo le lleve desayuno a la cama, la estoy acusando,
Pero a mí me gusta cuando uno se levanta, a veces ella es silenciosa para, para levantarse. Y a veces yo despierto cuando tiene ya listo el desayuno, yo siento que tiene pan tostado o el olor a café o té que emana, y uno se despierta. No sé si ha tenido esa sensación. Es muy agradable saber que uno lo atienden. Así que ahí hay un consejo para los maridos, atender a nuestras esposas en las mañanas. Y para ese otro paréntesis, para mostrarle el cariño, la sensación es muy agradable. Pero imagínense ustedes los discípulos, quizás ellos pensaron, ¿y este querrá algo? ¿Qué pensará? ¿Querrá que nosotros lo atendamos? No sabemos si hay egoísmo, hay verdad en las palabras de estos hombres, pero lo cierto es que el evangelista hace destacar el hecho que cuando ellos llegaron a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es decir, una preocupación por alimentarlos, por cuidarlos. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Ya no era el pez que él tenía, sino de los peces que ustedes acaban de pescar. Y subió Simón Pedro, dice la palabra, y sacó a la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo, venid, comed. ¿Se dan cuenta cómo se va produciendo el giro ya del entendimiento? No son ellos los que van a alimentar a este hombre que está en la orilla preguntándole si tiene algo que comer, sino que es él el que los alimenta. Y el Señor también permite que ellos traigan de la comida que ellos han pescado, que lo traigan a la mesa. Nos trata con amor, con dignidad. Pero agrega la palabra que ninguno de ellos se atrevía, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ninguno de estos 7 se atrevía a decirle, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, habiendo relatado que Juan lo había visto y le había dicho a Pedro, es el Señor. ¿Será que Simón Pedro y Juan guardaron este secreto? ¿Será que no lo hicieron público a los otros discípulos que estaban allí, a los otros 5? La verdad, las cosas podemos especular muchas cosas, pero el hecho es que no se atrevían a preguntarle. Pero Jesús se manifestó a ellos al tomar el pan y les dio, tal como lo hizo en la última cena, tal como lo hizo cuando se reunió con los discípulos por primera vez, tal como lo hizo con nosotros cuando nos ofrece ese pan de vida, tal como muchas veces cenó y comió con ellos a la mesa de los fariseos, de los pecadores, en la mesa de los publicanos, en la mesa con sus discípulos, en tantas mesas que el Señor compartió mientras ejerció su ministerio, en tantos hogares que Él ingresó y entró a esas casas a comer, a alimentarse. Jesús tomó pan y les dio. Y asimismo del pescado. Comieron pan y pescado. El Evangelio de Lucas nos dirá que en Lucas 24:42 nos dirá que comieron pan, pescado y un poco de miel. Tuvieron una verdadera cena. La miel es como un dulce, como un postre. Y el Señor les dio de comer. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amados hermanos, Cristo ha resucitado y tiene el mismo interés por sus discípulos, el mismo interés por su iglesia, por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ver a Cristo, ser como Cristo. Tenemos que aprender de la enseñanza del Maestro. Y aquí hay una enseñanza muy importante que es la preocupación por los suyos, por su familia, por sus hijos. Cuando el Señor nos habla aquí en el versículo 5, cuando les pregunta si tienen algo que comer, y ellos responden que no, en el versículo 6 les dice, los orienta donde tienen que echar la red, y el versículo 12 les dice, y el versículo 9, donde ya tiene puestas las brasas, ya había hecho el fuego y tenía pan y les tenía un pez encima de ellos, los estaba esperando para comer, para alimentarlos. Y el versículo 12 es la invitación del Señor a comer junto con Él.
en la preocupación del Señor, del interés del Señor por su iglesia, por los suyos. Nosotros también debemos de aprender del Señor a interesarnos unos de los otros, a ser cuidadosos, a ser misericordiosos. Por eso es importante lo que el Señor nos enseña de tener día a día un tiempo de oración y de preocupación por los nuestros, porque somos la familia del Señor. Y aun cuando nosotros vivamos en hogares separados, en lugares distintos, esto no quita que formemos parte de la única familia del Señor, la familia de Cristo. Mis amados hermanos, una segunda enseñanza que podemos obtener de estas líneas que hemos leído son que el Señor les recuerda a los discípulos quiénes eran ellos, pero lo recuerda en dos formas distintas. El versículo 3 nos recuerda el Señor que ellos eran pescadores, ejercían el oficio de pesca en el mar de Tiberias. Y fueron los 7 a pescar y entraron en una barca, pero nos recuerda quiénes son ellos. Eso es su oficio natural, podríamos decir su actividad natural, para lo que ellos habían nacido, para lo que ellos estaban trabajando, lo que Dios les había permitido conocer a través del tiempo, a través de un ejercicio familiar, el oficio que ellos habían aprendido. Pero también, mis amados hermanos, aquí el Señor nos habla del oficio espiritual. Y los invito a que veamos y comparemos el versículo 3 que ya hemos leído con el versículo 15 al 17. No lo hemos leído, pero creo que es necesario tenerlo a la vista, porque forma parte de otra exposición que Dios mediante tendremos en la próxima semana. Pero anticipemos qué es lo que dice el versículo 15 al 17 y qué sentido tienen estas palabras. Cuando hubieron comido, se hubieron alimentado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esa es la dimensión, el oficio espiritual que el Señor le encomendó a Pedro y a nosotros, su iglesia. Nosotros tenemos un oficio natural, una actividad natural, cualquiera que sea, y no solamente remunerada. Podemos ser dueñas de casa, podemos estar en nuestros hogares, podemos estar trabajando, somos hijos, somos padres, somos abuelos, tenemos algunos oficios, trabajos distintos, profesiones distintas, pero frente al Señor somos uno solo. Y esa es la responsabilidad que el Señor nos da, no en el oficio normal que el Dios nos ha dado, sino que en la dimensión espiritual. La dimensión espiritual de apacentar los corderos, la dimensión espiritual de pastorear las ovejas, la dimensión espiritual de apacentar las ovejas del Señor, que no son nuestras, sino que son del Señor. Muchas veces este pasaje podríamos aplicarlo al pastorado, a los pastores, los presbíteros, ¿no es cierto?, a los líderes de la iglesia, a los oficiales de la iglesia. Pero, hermanos amados, todos y cada uno de nosotros somos llamados a este trabajo y a esta dimensión espiritual: pastorear, apacentar y cuidar de las ovejas y corderos. Es la muestra de amor que el Señor demanda a Pedro a través de sus hijos, de sus corderos, de sus ovejas. Por eso, cuando el Señor en la iglesia nos habla de apacentar los corderos, de apacentar las ovejas, estamos mostrando el amor también hacia el Señor. El amor por el cuidado del pueblo del Señor. Y es interesante también, mis amados hermanos, profundizar y entender que a través de esta nos recordará la palabra, que está a través de este milagro,
del que está señalado en el capítulo 21:6 que estamos leyendo. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿No vienen a nuestra mente el milagro de la pesca milagrosa, llamado así, que es mencionado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo Marcos 1:7? Marcos, perdón, 1:17. Y les dijo Jesús, perdón, el 16 dirá para contextualizar: andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Hermanos, es el llamado del Señor a los pescadores y también a los hijos de Zebedeo. Curiosamente, muchos de ellos se encontraban presentes ese mismo día. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaba las redes. Remendaban las redes, tenían otro trabajo, estaban pescando, estaban remendando las redes, que nos muestra que es necesario en el trabajo, en la obra, pescar y remendar las redes, de los distintos ministerios que el Señor nos va dando. Que yo quisiera que tuviéramos en mente lo que nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 10. Lucas 5:10, relatando este milagro, la pesca milagrosa que les había anticipado. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Algunos remendaban, otros lavaban y otros estaban pescando. Y entrando una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nuevamente la noche. Eran trabajadores nocturnos ellos. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que ha sido hecha, el temor se había apoderado de él y de todos los que andaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos amados, mis amadas hermanas, nuevamente nos encontramos ser pescadores de hombres. Quizás tú, mi amada hermana, quizás tú, mi amado hermano, has desarrollado tu oficio, tu trabajo durante mucho tiempo, en tu hogar, en la calle, en distintos lugares. Quizás tu vida misma ha estado marcada por muchas desilusiones, por muchas dificultades, por muchos problemas. Quizás no has sido capaz de pescar. Quizás tus sueños se han ido uno tras otro agolpándose y cayendo en el olvido. Y esto también nos destruye y nos agota. Quizás estás cansado de remendar las redes. Quizás estás cansado de lavar las redes, de quitarles a cada rato la arena y la suciedad, las algas de tu vida. Pero ahí está el Señor hoy día, llamándote a que no mires tu oficio. No mires esas redes sucias, destruidas o vacías, sino que está hablando a tu alma, para que le vea un alma llena, un alma enmendada y un alma limpia, en santidad. Mi amada hermana y mi amado hermano, esta palabra es para ti. El Señor te dice: ven, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Qué hermosas palabras del Salvador, qué hermosas palabras de Cristo. Apártate de mí, Señor, que soy pecador.
El Señor esta noche, esta tarde, nos invita a que también como Pedro doblemos nuestras rodillas ante Jesús y pidamos perdón por nuestros pecados. No miremos nuestra vida pasada, no vivamos el recuerdo, no vivamos la tristeza, sino que hoy día, esta tarde, el Señor me dice y te dice a ti, mi hermana amada y mi amado hermano, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor lavará tus redes, el Señor coserá y enmendará tus redes que están rotas. El Señor llenará tus redes de peces. El gozo de servir al Señor es único, mis amados hermanos. El gozo de servir al Salvador es único. Y volviendo a nuestro Evangelio de Juan, diremos y recordaremos cómo el Señor esta tarde les recordó a sus discípulos la necesidad de ser pescadores de hombres. Ellos habían estado viviendo el duelo, como dijimos al principio. Muchos de nosotros, al tiempo de perder a alguien querido, vivimos ese tiempo de tristeza y de dolor. Y queremos volver a nuestra actividad. Queremos volver a lo que significa realizar las cosas que diariamente hacíamos o que hacemos permanentemente. Muchos volverán a su trabajo, muchos volverán a su hogar, a sus negocios. Quizás volverán a lo que era la vida anteriormente, a la pérdida de ese ser querido. Mas ahora el Señor les dice, echad la red y yo os haré pescadores de hombres. Qué hermosa palabra, mis amados hermanos, en entender que el Señor esta tarde te está llamando. Es el Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor, el buen pastor, el que manda a Pedro a cuidar de sus ovejas, a pastorear a sus corderos, a apacentar los corderos y las ovejitas. Es el Señor que esta tarde te dice que Él te cuida, que Él te levanta y que Él es un Dios bueno y generoso. Tal como alimentó a esos hombres, el Señor a ti también te alimentará esta tarde, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda buena palabra. Hermanos amados, dejemos de lado nuestro trabajo. No estoy diciendo ser flojos, no. Por favor, entiéndame. Dejemos de lado mirar nuestros trabajos y miremos al Señor, porque Él nos dará un buen trabajo y un mejor trabajo. Doblemos nuestras rodillas, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestra vida pasada, y digamos, Señor, gracias Señor, porque tu palabra hoy habla mi vida, porque por tu palabra es cosida mi red, porque por tu palabra es limpiada mi red. Y hoy, Señor, me presento a ti agradecido, sabiendo que tú me amas, sabiendo que esta palabra es para mí. Oremos, hermanos amados. Padre bueno, ser amado, gracias Señor porque a través de su palabra usted nos recuerda de su amor hacia nosotros, su interés por cada uno de sus hijos, por cada una de sus hijas, Señor. Y nos recuerda nuestro oficio, ser pescadores de hombres. Y nos enmienda, Señor, para que nuestras redes ya no se rompan, estén enmendadas, estén limpias, Señor, para el trabajo, para el buen trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque usted es el que nos da el consuelo y la paz, Señor. Eres tú, Señor, el que nos alimenta, eres tú, Señor, el que nos da el pescado, el que nos da el pan, nos calienta, Señor, con esas brasas, Señor. Gracias, Señor, porque la obra es tuya. Y nosotros, Señor, somos tus obreros. Señor bueno, Señor amado, yo te pido, Señor, por el alma que está congojada esta tarde, está preocupada, triste, agotada, quizás con sus redes rotas, Señor, o así lo piensa y así lo ve. Pero, Señor, tu palabra, Señor, está enmendando esas roturas, Señor. Tu palabra es el que está limpiando de algas, de mugre, Señor, de suciedad, Señor, el alma. Eres tú, Señor, el que da consuelo, Señor. Eres tú, Señor, porque muchas veces he tirado la red, Señor, y no he sacado nada, solamente piedras y arena. Mas ahora, Señor, tú, Señor, preparas nuestro corazón, Señor, para pedirte perdón, para reconocer que somos pecadores, Señor, para doblar nuestras rodillas esta tarde y decir, Señor amado, perdona mis pecados, porque es el Espíritu Santo el que está orando en el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor amado, que des paz en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus aflicciones. Tú conoces, Señor, cada una de las vidas, Señor, de tus hijos y tus hijas, porque tú te preocupas, Señor,
de cada detalle nuestro, Señor. Pero esta tarde, Señor, tú nos llenas de reposo y de paz. Como nos dice tu palabra, Señor, en el hermoso Salmo, Señor, que nos recuerda que, Señor, en paz me acostaré, que asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, Señor bueno, porque en ti tenemos paz, en ti podemos estar confiados, porque solamente a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos la paz, tenemos la vida. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre bueno. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. En el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.